palabra. Dios, te damos muchas gracias por este día que despertamos con bien y con la esperanza puesta en ti. Estamos en tu casa, Señor, agradecidos por las bendiciones, también para seguir esperando que contestes algunas peticiones que hemos puesto delante de ti. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, y ahora disponemos nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón para ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Cada mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra trae una bendición para aquellos que lo obedecen. Y en algunos casos hay mandamientos que también traen una condenación para aquellos que deciden no obedecerlos. Por ejemplo, Dios dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces podemos ver en ese mandamiento, que no es una sugerencia ni una opción, de que cuando lo obedecemos y honramos a nuestros padres, nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida. Otro ejemplo de esto, de que cómo cada mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra trae una bendición para los que lo obedecen, es Deuteronomio 11:13. Dice: si obedeces cuidadosamente los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves de todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate estas tres cosas. Si obedeces, número 1, cuidadosamente los mandamientos que te entrego hoy. Número 2, y si amas al Señor tu Dios. Y número 3, y si lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos y el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimentes tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Ahora, a lo mejor alguien dice: yo no tengo vacas, yo no tengo animales, no necesito pastos, tengo un perro, un gato. Pero este es un principio que Dios nos ha dejado en su palabra, que definitivamente algunos no dependemos en cuanto a un trabajo del campo, pero todos vivimos del campo. Si la tierra no produce sus frutos, no tendríamos que comer. Entonces, en ese sentido, así como Dios dice que si obedecemos sus mandamientos cuidadosamente, Él va a bendecir la tierra que nos alimenta. También la desobediencia trae consecuencias contrarias a la bendición de Dios. Dice en el verso 16: pero ten cuidado. Dile al que está al lado tuyo: ten cuidado. Díselo, dile: ten cuidado. Contéstale: tú a lo tuyo, yo a lo mío. No te creas. Dice: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Los mandamientos que Dios nos deja en su palabra, cuando los obedecemos, traen bendiciones a nuestra vida. Pero cuando decidimos no obedecerlos, también Dios promete cosas que no son tan buenas, no son tan benditas. Y la semana pasada aprendimos acerca de la importancia de ser un buen ejemplo en devoción a Dios y comunión con Dios. Y además de esto, un buen ejemplo para nuestra familia. Y además de esto, enseñar la importancia de testificarle a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, la razón por la cual nosotros hemos decidido vivir en el temor de Dios, obedeciendo su palabra en toda área de nuestra vida. Y en ese sentido, Deuteronomio 6:2 dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Es un mandamiento, no es una sugerencia.
no es una opción, es un mandamiento. Lo voy a repetir una vez más. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás una larga vida. Ahora es importante esta frase final de este versículo, porque una vez más podemos leer cómo cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a disfrutar de las promesas que Dios hace en esos mandamientos. Y al final de cuentas, cuando obedecemos la palabra de Dios, podemos recibir u obtener de parte de Él todas aquellas cosas que, número 1, deseamos, y número 2, necesitamos, y número 3, algunos hasta estamos trabajando, esforzándonos por obtenerlas. Pero es importante esta última frase: disfrutarás de una larga vida, porque hay personas que probablemente la vida no ha sido tan grata con ellos, han tenido una vida muy ingrata. Que hay personas, conozco personas que dicen, y apenas tengo 40, y apenas tengo 50, y el promedio de vida en México es de 70, y yo ya quiero que esto se acabe. No solamente Dios nos promete una larga vida, sino una vida de deleite. Aquellos que obedecen la palabra de Dios, dicen, disfrutarán una larga vida. Disfrutarán una larga vida. La mayoría de nosotros estamos tan habituados a la rutina, estamos como programados, nos suena la alarma o ya le ganas al despertador, te levantas, te bañas, te cambias, te vas al trabajo, te cumples con tu horario de trabajo, con todas las labores, resuelves los problemas, te llevas asuntos por resolver a casa, y al otro día igual, y llega el momento que ya la vida no se disfruta. Gran mayoría de las personas no disfrutan lo que hacen, pero lo siguen haciendo porque es lo único que tienen por hacer, o es la única manera que conocen que pueden llevar el sustento a su casa. Y eso no es disfrutar la vida. Entonces Dios nos está diciendo en su palabra que dentro de sus planes para nosotros es que disfrutemos la vida. Ahora, siguiendo con el tema de la semana pasada, de ser ejemplo en la comunión, en la devoción con Dios, un ejemplo para nuestra vida y las bendiciones que trae para nuestra familia, vayamos a Génesis capítulo 18, verso 17. Dice, y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios nos está revelando algo bien importante en esta escritura. Cuando nosotros tenemos una verdadera devoción a Dios y una comunión con Él, y somos diligentes en enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, Dios nos revela sus planes. Dios está diciendo, ustedes piensan que yo no le voy a revelar lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que él enseñará a sus hijos y a su casa. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos escuchado una predicación, alguien ha orado por nosotros, o hemos abierto la Biblia y directamente Dios nos ha hablado, y tú dices, Dios me habló y Dios me hizo sentir que va a pasar esto, pero no sabemos cómo? No sé cómo. Y en ese momento cercano, cuando escuchamos a Dios, repito, a través de una predicación, de la oración,
o de la lectura de la palabra, traes eso en mente, pero pasa una semana, 2, 3, un mes, 2 meses y se nos olvida que nos dijo Dios. Y aquella palabra que Dios nos dio, que produjo esperanza y fe en nosotros, al quedar en el olvido nos hace regresar a una vida rutinaria y aburrida. ¿Por qué? Porque desconocemos los planes de Dios. Todos queremos ser felices, pero ¿cuál es tu plan hacia la felicidad? La mayoría de nosotros no tenemos un plan para ser felices, por eso no somos tan felices. Estoy seguro que a toda persona que le preguntemos, ¿quieres ser feliz?, nos contestará, claro que sí. ¿Y qué estás haciendo para ser feliz? Y la mayoría de nosotros no hacemos nada por la felicidad. Hacemos muchas cosas para obtener cosas materiales, para adquirir estatus u honra de los hombres, para tener una reputación, etcétera, etcétera. Pero en eso no está la felicidad. Nuestra felicidad no puede depender de las cosas materiales, porque así como llegan, se van. Entonces, cuando Dios nos da una palabra y nos revela lo que Él va a hacer con nosotros, necesitamos conocer el plan, porque conocer el plan de Dios nos va a permitir permanecer en esperanza a lo que Dios va a hacer. Y las adversidades no nos van a robar las promesas de Dios, porque sabemos, número uno, lo que Él va a hacer en nuestras vidas y cómo lo va a hacer. Y no va a haber desánimo, no habrá tristeza, no habrá nada contrario, no habrá depresión, no habrá soledad, no habrá nada contrario que nos robe la esperanza que ponemos en Dios. Pero en esta escritura que acabamos de leer dice que para que Dios nos revele esos planes es necesario enseñar a nuestra casa, a nuestros hijos, el temor a Dios. Entonces, una de las bendiciones que obtenemos cuando tenemos una devoción real con Dios y somos diligentes en enseñar a nuestra casa, a nuestros hijos, es que Dios nos revela sus planes. Y número 2, sus promesas se cumplen en nuestras vidas. ¿A cuántos les gustaría que Dios les revele los planes que tiene para ustedes? Es tan importante para Dios que nosotros enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios, que dice, si lo haces, yo te revelo mis planes. Hay personas que para ellos su vida no tiene sentido. Hay personas que dicen, yo no sé para qué existo, no he encontrado mi razón de ser. Y por más que lean la Biblia, porque hay quienes leen la Biblia, pero parece como si no lo hicieran, porque no se produce fe, no se produce esperanza, no hay revelación. ¿Sabes por qué suceden estas cosas? Por la falta de disposición de buscar al Dios de la Biblia. Algo que me llama la atención en Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. No dice que solamente les va a decir, comunicar, transmitir. Dice que les va a mandar. Un sinónimo de mandar es ordenar. Las órdenes no son opcionales, son obligatorias o forzosas. Dios dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos ustedes que tienen hijos pequeños, sean diligentes en enseñarlos, en instruirlos,
en el amor de Dios, en el temor a Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Porque esa es la primera opción que tenemos. Como padres nosotros tenemos la oportunidad de enseñar, de formar a nuestros hijos, de formar en ellos convicciones fuertes y sobre todo su fe en Jesucristo. Pero cuando no hemos sido o no somos tan diligentes, o en algunos de los casos como en nuestra familia, en mi caso, cuando mi padre conoce a Cristo, yo ya era un joven adulto. No me podía enseñar como a un niño. Entonces viene la otra parte en la que debes de mandar, ordenar. No es sugerencia, no es opcional, es una obligación. Incluso en el contexto de lo que quiere decir la palabra, forzarlos a que vivan en el temor a Dios. Pero un sinónimo de mandar es ordenar o forzar. Entonces, cuando nosotros ordenamos, enseñamos, ordenamos, mandamos o forzamos a nuestros hijos en cuanto al temor a Dios, trae varias bendiciones. Te decía dos de ellas. Número uno, Dios revela sus planes para tu vida. Número dos, se cumplen las promesas de Dios en tu vida. Y número tres, tu descendencia es poderosa en la tierra. Dios les abre puertas. Lo vemos claro en el verso 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Algunos de nosotros hemos recibido promesas de Dios y estamos esperando que se cumplan. Pero es importante que nosotros seamos diligentes con nuestra casa, con nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esas promesas está condicionada a nuestra diligencia en la formación espiritual, de la formación espiritual de nuestros hijos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros seguimos esperando que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas? Mientras sigamos permitiendo que nuestros hijos crezcan en base a sus criterios, en base a sus gustos o decisiones respecto a Dios, seguiremos esperando que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Por eso te repito, es importante enseñarlos, instruirlos. Pero llega el momento que así como los niños hoy en día, ya cada vez a más corta edad, empiezan a decidir la ropa que se quieren poner. ¿Cuántos tienen hijos pequeños que de repente dicen, quiero ponerme esta camisa o esta blusa, estos tenis, estos zapatos? Y si nosotros los vestimos como nosotros queremos, andan enojados, andan molestos, andan haciendo berrinche. Porque ya empiezan a desarrollar sus gustos y criterios. Y uno debe de entender que no debemos reproducir una réplica exacta de nosotros en ellos, porque Dios tiene un propósito específico, especial y diferente para ellos. Pero sí debemos de establecer los límites. No está mal que tu niño o tu niña quiera vestirse como le gusta, pero sí es importante marcar las líneas, los límites. No porque se quiere vestir de princesa todos los días, va a andar vestida de princesa todos los días. Cada ocasión tiene sus protocolos.
No porque tu hijo quiera andar de bombero, tu niño quiera andar de bombero, de Superman, todos los días lo vas a llevar a una cena formal de Superman. Tenemos que respetar los protocolos y ahí a veces sí somos rígidos, rectos, tajantes. No, te tienes que vestir así. No puedes ir a la escuela vestido como tú quieras. Hay un reglamento que exige que vayas con el uniforme y bien portado el uniforme. Y bien peinado y aseado. No es que te guste o no, es que tienes que hacerlo. Y muchos de nosotros no tenemos problema con acatar esas reglas y motivar a nuestros hijos a respetarlas. Pero cuando las reglas escolares, pero hablando de lo más importante que es la vida espiritual, a veces es que los niños no quisieron venir, pastor. ¿Y desde cuándo se hace lo que ellos quieran? Es el mundo de cabeza. Hace algunas semanas les comenté de aquel joven adolescente que el domingo temprano se despierta y le dice: mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Hemos ido todo el año, cada domingo llegamos a tiempo, todo lo hemos hecho, pero hoy de plano, mamá, amanecí sin ganas. Y la mamá le dice: bueno, pues todo mundo al menos se merece una vez despertarse sin ganas de ir a la iglesia. Entonces, ¿me puedo quedar en la casa? No, ahora vas a ir sin ganas. Todo el año has ido con ganas, hoy irás sin ganas. Incluso va a tener más mérito delante de Dios. Porque con ganas cualquiera va, pero sin ganas no cualquiera. Y hoy lo va a ver como un sacrificio cuando te vea entrar por las puertas de la iglesia. Y a veces nosotros decimos: ay, es que no podemos ser tan rígidos, no podemos. Eso es lo que dice la corriente del mundo. Creo que la mayoría de nosotros que tenemos hijos, cuando nuestros hijos eran pequeños e hicieron un berrinche en alguna mesa, en alguna casa que visitamos, porque querían hacer algo que no les era permitido, creo que la mayoría de nosotros escuchamos a alguien de la misma mesa decir: déjalos, son niños. El problema es que se hace un hábito: déjalos. Y un día ese niño se puede despertar diciendo: soy un gato en un cuerpo de niño. Y hoy la corriente del mundo dice que lo tienes que respetar, que es un gato dentro del cuerpo de un niño. Y el mundo está de cabeza. ¿Por qué crees que la corriente del mundo dice que debemos de respetar las ideas y los gustos de nuestros hijos y dejarlos crecer como ellos quieran? Porque el enemigo sabe que si nosotros los formamos, les enseñamos, si es necesario, los forzamos a crecer en el temor de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. No olvidemos que el mundo sigue siendo gobernado por Satanás en persona. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está detrás de toda la cultura secular? El príncipe de la potestad del aire. El que dice: respeta a los hijos, dale su espacio, que ellos decidan. Todas esas ideas humanistas contemporáneas no son más que artimañas del diablo para que los padres dejemos de mandar en la vida de nuestros hijos en el buen sentido, en el temor de Dios.
No digo que algunos no hayan cometido errores en la vida de sus hijos y que hayan enseñado o forzado a sus hijos a hacer cosas equivocadas, pero estamos hablando entre hijos de Dios. Estamos hablando como personas que sabemos que necesitamos obedecer a Dios. Entonces, el humanismo contemporáneo, que no son más que artimañas del diablo para que los hijos aprendamos a respetar la individualidad, los padres aprendamos a respetar la individualidad de los hijos. Ese humanismo contemporáneo dice que los hombres tienen la capacidad suficiente para tener una vida buena sin creencias religiosas, que pueden ser de bien y hacer felices dejando fuera a Dios de sus vidas. Pero nosotros acabamos de leer en la palabra de Dios que el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas está condicionado a nuestra diligencia en la crianza y formación de nuestros hijos en el temor a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un padre tiene verdadera devoción hacia Dios y los hijos no lo quieren? Como en el caso de nosotros, de nuestra familia. Cuando mi padre acepta a Jesucristo, te decía ahorita, yo era un joven adulto. Y entonces mi papá llega con una necesidad y Dios le hace un milagro. Y aunque nunca nos dio un mal ejemplo, en el sentido de que nunca tuvo vicios, nunca le gustó el alcohol, nunca usó drogas, etcétera, etcétera. Aunque aparentemente era un buen hombre, tenía sus pecados. Pecados que me enseñó a mí a cometer. Y de repente llega y dice, conocí a Cristo, nos hemos equivocado toda la vida, Dios me hizo un milagro, ahora vamos a vivir de esta manera. Y yo, siendo joven, le dije, a ver, espérame. Tú no me puedes cambiar la manera en que me enseñaste a vivir. Tú me enseñaste a vivir de esta manera. Y siempre, ya no me podía enseñar o instruir porque ya no tenía yo la disposición para ser enseñado. Ya estaba viciado, ya tenía mis propios gustos, ideas, conceptos. Entonces mis papás se despertaban, nos vamos a la iglesia y que nos vamos a gozar. Y yo, protestantes, váyanse a su secta, yo soy católico. Así les decía yo. Váyanse a brincar con su bola de hermanos locos. Y llegaba mi papá tocado por el Espíritu Santo y bendecido en la presencia de Dios, y me trataba de decir, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Y yo le aventaba en cara toda su manera de vivir. Espérame, ¿cómo quieres que deje esto? Número uno, tú me lo enseñaste, y número dos, me encanta hacerlo. ¿Con qué cara me vienes a decir que no lo haga? Es como aquel padre que se emborracha y manda a sus hijos a comprar la cerveza y luego les dice, ni se les ocurra tomar. ¿Con qué autoridad moral le dices que no tomen cuando te embriagas delante de ellos? No tienes autoridad moral. Así yo ataqué por mucho tiempo a mi papá. Y yo lo he platicado esto con ustedes hasta que un día mi padre me dice, a ver, espérame. Todo lo que tú siempre me contestas cuando yo trato de enseñarte la palabra de Dios fue cierto. Pero ahora quiero que me digas, ¿hace cuánto tiempo no me ves hacer o vivir de esa manera? Me dijo, ¿hace un mes? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 6 meses? Y me cayó la boca, porque no le pude aventar en cara sus pecados. Él lo estaba reconociendo, él estaba diciendo,
sí es cierto, yo fui todo eso que dices y te enseñé todo lo que dices y le pido perdón a Dios por ello, pero tengo tantos meses de haber dejado esa manera de vivir y me cayó la boca. Ya no podía yo decirle, no me vengas con que gloria a Dios y aleluya cuando tú me has enseñado otras cosas, porque estaba teniendo un cambio genuino en su estilo de vida. Eso se llama arrepentimiento. Entonces mi padre, como a algunos probablemente les toca ahora con sus hijos adolescentes o jóvenes, tenía que cambiar la estrategia. Y me decía, vamos a la iglesia, saliendo vamos a comer a donde tú quieras, que si te antoja comer. Yo ya ganaba mi dinero, yo ya decidía, yo si quería llegaba a la casa en una semana o dos, o no llegaba. Y le decía, no, yo voy como donde yo quiera. No, hombre, mira, vamos en familia, vas a estar ahí solo, etcétera, etcétera. Vamos, ok, vamos. Y iba a la iglesia yo, pero decía, ok, vamos a ir a comer saliendo de ahí. Y a veces salíamos de la iglesia y le decía, me salió cara la carne asada. Están re locos ahí. Y él siendo paciente. Y cuando le dije, ¿sabes qué? Ya no me vengas con que el restaurante no me interesa. Me dijo, te voy a dar $50 si me acompañas hoy a la iglesia. Dije, bueno, $50, vamos a la iglesia. No vayan a poner cuotas, jóvenes, no les estoy dando ideas. Y de repente cuando él quería que llegara a la iglesia como con toda la familia, yo le decía, por 50 no voy. ¿Quieres? 100. Me decía, sí, porque viene un pastor especial, un invitado especial que va a orar por todas las familias y yo quiero que oren por toda mi familia. Ten $100, vamos a la iglesia. Pero la fe viene por el oír la palabra. Yo creía que iba por $100, pero Dios estaba hablando a mi vida. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto? Repito, a algunos les toca porque acaban recién conocer a Cristo, pero los que tienen todavía niños, hijos, chicos, que solamente toca ser diligente en enseñarles en el temor a Dios. Y todas aquellas cosas que nosotros no compartimos, porque los hijos de Dios somos luz en la tierra. Enseñarles bien. ¿Por qué no celebramos Halloween, papá? ¿Cuántos saben por qué? El pastor dice que no, le voy a hablar. No, tomarte el tiempo, documentarte, leer la Biblia y decirle, hijo, por esto, porque Dios es luz, dice su palabra, y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Por qué no celebramos la coneja? ¿Por qué celebramos la resurrección de Cristo? Ser diligentes y no verte después en la necesidad de tener que forzar a los hijos. ¿Por qué? Porque si no tienes autoridad moral, probablemente no te va a salir bien. ¿Y qué te decía ahorita? De aquellos hijos que decidimos vivir en desobediencia, aunque nuestros padres estaban siendo ejemplo de comunión con Él y devoción a Dios. ¿Qué pasa? Ahora,
No depende mi obediencia a Dios como hijo de que tenga unos padres santos u obedientes a su palabra. No puedo justificar mi pecado porque mi padre es un pecador. No. Pero estamos hablando de la importancia de ser ejemplo como padres en nuestra casa, en devoción a Dios. ¿Sabes que el rey Salomón fue el tercer rey de Israel? Hijo del rey más grande, David. Y Salomón fue conocido principalmente por su sabiduría y por las riquezas. Dios le hizo una promesa a Salomón y le dijo: no ha habido antes de ti, ni habrá después de ti, hombre más rico sobre la tierra. Yo no sé cuántos miles de millones tenga hoy el hombre más rico de la tierra. Creo que son como 60,000 millones de dólares. Entre grupos son más de 100. Pero uno solo tiene como 60,000 millones de dólares. Bueno, no le llega a Salomón. Y este rey Salomón fue conocido, te decía, por su sabiduría y por su riqueza. Salomón le construyó un templo a Dios. Dios no tenía ningún templo. David, su padre, quiso construirle un templo porque habían dioses paganos que tenían sus templos y la gente iba a esos lugares a ofrecer sacrificios, ofrendas, etcétera, pero no había un templo para el Dios verdadero. Y David siente en su corazón y dice: yo te quiero construir una casa. Y Dios le dice: no, David, tú no puedes construirme esa casa porque has derramado mucha sangre. Cuando la gente vea la casa que tú me construyas, el templo que tú me construyas, van a decir: ese es el templo que el sicario de David le construyó a su Dios, y no me vas a santificar. Entonces Dios le dice: no la vas a construir. Uno de tus hijos la va a construir. Salomón fue el que le construyó el templo a Dios. El reinado de Salomón puede ser descrito como una época dorada de prosperidad, de riqueza, de poder para el pueblo de Dios. Sin embargo, ese rey sabio, el hombre más sabio sobre la tierra, no siempre le fue leal a Dios. Al final, en su vejez, su corazón se desvió de Dios. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas, se aferró en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. 1000 suegras tenía Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón, escucha con atención, para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. A Moloc exigía sacrificios de bebés. Los tomaban de los pies y los azotaban para reventarles la cabeza en el templo. Salomón, dice aquí la palabra de Dios, rindió culto a ese detestable Dios. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor
en forma total y absoluta, una vez más recalca, como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus criados. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Cuando nosotros como padres somos leales a Dios, podemos representar la última oportunidad en la vida de nuestros hijos para que se arrepientan. Cuando Dios le dice esto a Salomón, David ya había muerto, porque no podía haber 2 reyes. David muere y ahora su hijo Salomón es rey. Y David no fue perfecto. David pecó. Pero cuando fue confrontado por el profeta de Dios acerca de su pecado, se arrepintió. David siempre fue leal a Dios. Salomón no. Qué interesante esto que le está diciendo Dios a Salomón. Está tan presente en mi memoria la manera en que tu padre me amó y cómo yo lo amé, que por amor a él te voy a perdonar a ti. No te voy a quitar la corona. Y siempre de tu descendencia, porque le prometí a tu padre David que siempre habrá un rey sobre Israel, de su descendencia será. Pero no por ti, Salomón, por tu padre. Yo estoy más que convencido que decenas de veces Dios me ha dicho: cachinito, por amor a tu padre te voy a perdonar. Por amor a tu papá. Hasta ahí ya dijo alguien amén. Algo me sabe. Imagina, piensa en tus hijos. Piensa que si en un momento dado se desvían y viven en contra de la voluntad de Dios, que Dios pueda decirles: por amor a tu madre que me buscaba fielmente, por amor a tu padre, te voy a dar otra oportunidad. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una verdadera devoción a Dios. Y eso abre puertas a nuestros hijos. Yo tengo una red de iglesias, por gracia de Dios, ustedes lo saben, aquí en la ciudad. Tenemos una red de iglesias. Dios nos ha dado la gracia de presidir esa red de iglesias. Pero quiero decirte que cuando empezamos a invitar a los pastores, vamos a juntarnos, tenemos este proyecto, etcétera, etcétera. El 90% o más de los pastores que se añadieron a la red me decían: tú eres el hijo del pastor Armando, ¿verdad?
Sí, voy a ir porque conozco a tu papá, porque sé que tu papá es un hombre recto. Espero que se te haya pegado algo de él. Y muchos así me lo dijeron. Yo vine aquí porque conozco a tu papá. A ti ni te conozco. ¿Cuántos hijos tristemente sufren la mala vida de sus padres cuando dejaron cuentas pendientes por ahí? Dice, tú eres hijo de este miserable. Todas nuestras acciones son semillas que sembramos, que nos toca cosechar después y que nuestra descendencia seguirá cosechando. La obediencia a Dios y a su palabra nos trae una buena y larga vida, pero también alcanza a nuestros hijos, aun cuando algunos por el momento no se rindan a Dios. Ahora, ¿por qué Dios le dice a David, a Salomón, por amor de tu padre? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, dice el 8 en adelante. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de tus enemigos, de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Dios le dice a David en su vejez, padre de Salomón: cuando tu hijo Salomón haga lo malo, no solamente le está avisando, no solamente le está revelando los planes que Dios tiene para la descendencia de David, sino también le está diciendo: Salomón va a pecar. Y cuando peque, yo lo voy a castigar y lo voy a azotar como un padre azota a un hijo. Sin embargo, dice el verso 15, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, el primer rey, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Si tú tienes tiempo y continúas leyendo en tu casa lo que responde David a esta revelación que Dios le está dando, es algo maravilloso. Pero el punto es la importancia de ser ejemplos de comunión para nuestra familia. ¿Qué es esto? Que nadie en tu casa lea la Biblia más que tú. Que nadie en tu casa ore más que tú.
Que nadie en tu casa adore más que tú a Dios. Ser ejemplo. Porque no solamente esto atrae las promesas y el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, sino también nuestra descendencia. Nuestra descendencia alcanza la misericordia de Dios cuando nosotros como padres decidimos ser obedientes a Dios y a su palabra. Hay un capítulo en el libro de los Hebreos que tiene un subtítulo. Los subtítulos no son palabra de Dios, solamente una introducción de lo que estamos a punto de leer. Pero hay un capítulo en el libro de los Hebreos que dice los héroes de la fe. Y nos habla de Abraham, nos habla de Moisés, nos habla de algunas mujeres de la Biblia. Y yo le digo a mi papá: Pa, tú eres mi héroe de la fe. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Porque no solamente te rendiste a Cristo, sino que comenzaste a ser un ejemplo para mi vida y ahora para tus nietos, mis hijos. Yo te doy tantas gracias, Padre, por serle fiel a Dios. Porque estoy seguro que en más de 10 veces Dios me ha dicho: a mí, por amor a tu Padre, por amor a tu Padre, he disfrutado la misericordia de Dios por el amor y la lealtad que mi padre Armando le tiene a él. ¿No te gustaría que el día de mañana Dios lo dijera a tus hijos? Sí, esperemos que no, pero que no se desvíen de los caminos de Dios. Pero si por alguna razón, porque Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, de ahí el que peca merece la muerte. No hizo cualquier cosa. Salomón no hizo cualquier pecadillo. Construyó templos a dioses paganos, promovió la adoración a esos dioses paganos, y aún con todo eso Dios le dice: debería arrancarte la corona, pero te vas a morir siendo rey por amor a tu Padre. Tus hijos seguirán siendo reyes, ya no de todas las tribus, de una, pero seguirán siendo reyes. Y quiero decirte que de esa tribu que siguieron siendo reyes nace nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple la palabra cuando Cristo muere y resucita, ahora como Rey de Reyes. Se cumple la palabra que Dios le dice a David: a tu descendencia afirmaré su reino para siempre. Y en quien se cumple es en Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Pero qué importante el pararse uno delante de Dios y decir: Señor, necesito ser completamente leal a ti, ayúdame. Te repito, y tú ya lo sabes, David no era perfecto. Pero si algo tenía en su corazón, es que solamente hay un verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Y le rendía y le rendía. ¿Sabes por qué Dios le revela a David los planes de vida para su hijo y toda su descendencia? Porque David, después de que se arrepintió, fue diligente en enseñar a Salomón el temor a Dios.
Los primeros capítulos del libro de Proverbios que escribe Salomón, tú lo puedes leer y dice: estos son los mandamientos y ordenanzas que mi padre, dice Salomón, me enseñó a mí. Estos son los proverbios. Nosotros se los atribuimos todos a Salomón, pero Salomón escribe en el libro de Proverbios, dice: estos proverbios son los que me decía mi padre: hijo mío, no andes tras la mujer extraña. Porque las mujeres ajenas tienen el poder de destruir a los hombres más poderosos. Se lo decía David a Salomón. A Salomón se le olvidó, y no con una, con 999. Pero por amor a David alcanzó la misericordia de Dios. Grande ganancia hay cuando nosotros somos diligentes en enseñar a nuestra descendencia el temor a Dios. Salmo 112 dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Póngase de pie, por favor. Habla con Dios unos segundos antes de retirarnos. Y es necesario reconocer que no has sido diligente en instruir tu casa. Confiésalo, dile, Él lo sabe. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, en esta tarde venimos delante de ti reconociendo que no hemos sido responsables delante de ti, principalmente en nuestra devoción y comunión contigo. Y segundo, en enseñar, en transmitir la verdad de tu palabra a nuestra casa. Perdónanos, Santo Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para instruir a nuestros hijos. Si es necesario, ponerles mandamientos en la casa, pero sobre todo conscientes de que no podemos correr el riesgo que su alma se pierda. Espíritu Santo, ayúdanos con las estrategias que nos ayuden a enseñar o a corregir a nuestros hijos. Te pedimos perdón una vez más si hemos sido mal ejemplo, pero ayúdanos a ser un ejemplo de devoción y de comunión contigo. Señor, sobre cada familia, que tu gloria descienda en su casa y donde quiera que anden. Que cada vez que oren, escuchen tu voz. Que cada vez que lean tu palabra, tú traigas revelación a sus vidas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice cada matrimonio aquí presente. Bendice cada persona que viene aquí, sola o acompañada. Bendícelos, Señor. Fortalece sus vidas y su convicción en Cristo Jesús. Señor, sana toda dolencia. Te rogamos que sanes a los enfermos, que fortalezcas a los cansados, Señor, que quites la desesperanza, Señor, de aquellos que han perdido el sentido o no han encontrado el sentido de la vida. Que tu amor sobreabunde en el corazón de todos nosotros. Y que por los siguientes días, Señor, seamos diligentes en la lectura de la palabra, en la oración y en la adoración a ti.
como personas y como familias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me les bendiga grandemente, que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles 7:30.